somos tu voz. A esta hora vamos a conversar con Claudia Vargas Rivas. Ella es socióloga, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, además especialista en migración. Claudia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Claudia, varios temas a tratar contigo a propósito de tantas medidas que hemos conocido se aplican recientemente en otros países a propósito de la migración irregular, partiendo de lo que ha ocurrido recientemente en Perú, cuyo gobierno ha decretado una modificación en la ley de migraciones para permitir la rápida expulsión de los extranjeros en condición irregular en ese país. ¿Cuál es tu lectura, tu análisis? Además, Claudia, me pregunto, en este tipo de casos, ya sabemos cuáles son las causas de origen de la migración venezolana. ¿Qué prela más, el derecho internacional o los derechos humanos? Bueno, justamente, de hecho ambos yo creo que no se separan, ¿no? Aunque a veces haya como particularidades del derecho internacional que quizás los países toman para justificar este tipo de medidas. Hablando un poco del tema de Perú y contextualizándolo con respecto a la población venezolana, yo creo que ha habido como varias medidas, si se quiere, en cadena que han estado tomando diferentes países, los cuales han estado basados en acuerdos, entre comillas, migratorios que han hecho con el gobierno venezolano actualmente, ¿no? Vimos el caso de los Estados Unidos, también hace unos meses seguramente les sonó el caso de retornados, vamos a llamarlos retornados, pero bueno, hay toda una particularidad de Alemania. Hemos estado viendo el caso ahorita recientemente de Islandia y particularmente en el caso de Perú nos llama muchísimo la atención justamente por lo que comentabas de los derechos humanos. Y en Perú hay muchísimas cosas, pero yo creo que lo primero que tenemos que considerar es la restricción que hay desde el 2019 para la entrada de venezolanos en un país que es el segundo principal receptor de la región y casualmente el que tiene, incluso figura en el Informe Internacional para las Migraciones, de las principales peticiones de asilo y refugio de población venezolana, ¿no? Entonces, esta restricción que genera una cantidad de problemas administrativos para las personas de provenientes de Venezuela que se encuentran allá y en las cuales ellos mismos se basan para hacer estas expulsiones colectivas, que por cierto, es muy importante mencionárselo a la audiencia, contradicen incluso su propia ley de migraciones, que es justo la que modifican para que puedan hacerse estas deportaciones express. En el artículo 3, por ejemplo, hay un principio pues de reconocimiento de la población extranjera. En el artículo 7, pues se busca que la población extranjera pueda integrarse, y en el 11, paradójicamente, se trata de no expulsar a personas en condiciones de vulnerabilidad. Estamos hablando de países de la región que han reconocido que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja. No nos vamos a detener en este momento por la falta de tiempo de las particularidades, como tú decías, que causan la migración, pero si estamos partiendo del hecho que esas son las razones, entonces, ¿en qué se basan? Y devuelve uno la pregunta, ¿en qué se basan para aprobar más bien mayor restricción y mayor securitización de lo que tiene que ver con la población venezolana y su ingreso y estadía ahora en Perú? De hecho, Claudia, con el aumento de la migración venezolana, evidentemente distintos estados han establecido más controles, pero ¿en qué medida esos controles han sido efectivos o no? Más bien han generado un círculo vicioso. Que se endurezcan más las medidas migratorias va a hacer que este flujo migratorio se detenga, o este movimiento migratorio, mejor dicho, se detenga. Yo creo que nosotros en Venezuela y en el mundo hemos sido testigos que entre más restricciones hay a la movilidad, lo que hace es que se crean mayor vulneración para las personas que se desplazan, ¿no? En este caso, las personas provenientes de Venezuela. Ahora bien, yo siempre lo comento de esta forma. Generalmente se suele hablar
de crisis de migrantes, crisis de la población venezolana que proviene de Venezuela, cuando en realidad la misma crisis la generan los propios países, porque el problema de seguridad no lo ocasionan las personas migrantes. El problema de seguridad lo ocasionan las restricciones que establecen los países y todo el caldo de cultivo que se genera allí para las organizaciones criminales. Entonces allí uno ve, digamos, todo lo que uno puede poner entre comillas que es la industria de actores negativos migratorios, de coyotes, de personas que trabajan en trochas, de grupos irregulares en fronteras, que finalmente lo que hacen es aprovecharse de las personas migrantes, chantajes, extorsiones, secuestros, y bueno, claramente lo que nosotros vemos aquí es una vulneración de sus derechos, una mayor exposición y una inseguridad, si se quiere, desde el estado de origen, que es Venezuela, y en el tránsito. Y por supuesto también lo que vemos es que no se detiene la migración. Es decir, securitizar, poner muros jurídicos, como lo he dicho en diferentes ocasiones, no para el tema de la migración, en tanto se mantengan las causas estructurales y en tanto los países, que por cierto están obligados a través del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que es en el que ellos se apalancan, dicen, bueno, allí dice que a través de nuestra ley interna, pero también dice que necesitas buscar soluciones efectivas y creativas para atender distintos flujos independientemente del que tenga. Uh-huh. Escuchan a Claudia Vargas Rivas, amigos oyentes, socióloga, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Ella es especialista en migración. A propósito de lo que ha estado ocurriendo en Perú, Claudia, uno ve que con esta modificación, bueno, se pone un plazo de 48 horas a los migrantes irregulares para iniciar un proceso que además se divide en dos fases. Uno dice, bueno, eso será suficiente, pero además decía el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que contemplaban también un proceso administrativo sancionador especial a los migrantes irregulares. ¿Qué tanto de estas medidas hoy por hoy al final terminan condenando la migración irregular en términos migratorios, esa condición irregular? ¿Qué tanto se condena y se criminaliza hoy por hoy la migración a través de medidas como esta? Pero eso la clave es absolutamente eso. El problema es que todos los países, y vamos a circunscribirnos en este momento a los países de la región, exceptuando un poco el caso de Colombia, uh-huh. que digamos es como una excepción, igual que Argentina y también Brasil, ¿no? Pero vamos a hablar de los principales países receptores de venezolanos, que digamos son los países andinos, los de la comunidad andina, vamos a ponerlos así, ¿no? Estamos hablando de que es una medida que criminaliza la migración, porque condena precisamente un estatus administrativo que no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque muchas de estas personas han tenido que salir sin documentación, porque durante la pandemia muchas de estas personas se le vencieron sus permisos, visas, etcétera, porque las medidas que ha aplicado, específicamente hablando del caso peruano, han sido medidas ad hoc, es decir, medidas para atender la coyuntura, pero no ha habido una medida a largo plazo, por ejemplo, como el Estatuto Temporal de Protección que se está tratando de llevar a cabo en Colombia. Por ejemplo, porque los países no están pensando justamente en que Venezuela retorne a la comunidad andina para que pueda haber un proceso de regularización de venezolanos. Sabemos que no es tan simple, pero ¿por qué los países no están hablando de medidas que sean más duraderas en el tiempo, considerando que esta migración, como ya lo decíamos, no se va a detener, se ha ralentizado, ha cambiado sus destinos, ha cambiado sus características, pero va a seguir existiendo? Y además hay una cosa muy importante, independientemente que los venezolanos en este momento quizás estén apostando hacia otros destinos migratorios, sobre todo Estados Unidos, que hemos visto toda esta coyuntura del Darién, estamos hablando que muchos de los venezolanos que se fueron están procurando que sus familiares
se reunifiquen con ellos. Están en Chile, están en Ecuador, están en Perú, están en Colombia, y estas medidas restrictivas lo que hacen es sencillamente hacer imposible la movilidad, que es un derecho humano internacional, artículos 9 y 13 de la declaración. Hacen imposible la reunificación familiar, pues allí se afectan otra cantidad de derechos y declaraciones a los que Perú, por ejemplo, está suscrito y se ha comprometido a cumplir, y también genera todo este clima de xenofobia y de rechazo que yo comentaba justamente en estos días cuando me preguntaba, una xenofobia desde el poder, que es muchísimo más peligroso, porque finalmente desde desde el poder, desde el ejecutivo, desde que además no son simples conversaciones sobre xenofobia o rechazo, estamos hablando que tienes la capacidad de tomar este tipo de medidas. Y ojo, yo sé que es muy fácil también a veces hablar, por supuesto, desde que somos venezolanas y venezolanos y nos afecta, por supuesto, esta situación. Sé que también los países de la región están pasando tienen una cantidad de temas estructurales de vieja data, el COVID, etcétera. Pero creo que ya el tiempo de que esto nos está sobrepasando, yo creo que ya ese tiempo pasó. Ya eso es una realidad que está ahí. Las personas venezolanas se van a seguir moviendo y ya hay que orientarse hacia otras medidas que no los expongan a este nivel, tanto en términos jurídicos como en términos sociales, ¿no? Sociales y hasta psicológicos, porque vaya, qué difícil es que a ti te deporten, te retornen, o los sinónimos bonitos que quieran usar los países para apoyar este tipo de medidas, pero sin saber que muchas de esas personas están dejando quizás un entorno que les costó mucho construir después de la migración. Digamos, hay un relacionamiento, un tejido social allí, e incluso puede quedar hasta la propia familia que está siendo separada con este tipo de medidas. Entonces, ¿qué graves consecuencias trae desde todo punto de vista, tanto público como a nivel privado de los migrantes, estas decisiones restrictivas? Claudia, en aras de aprovechar el tiempo, te voy a hacer 3 preguntas en una. Por una parte, primero, ¿cómo evalúas, cómo ves estos vuelos y esta política de repatriación? Ciertamente Estados Unidos o Perú no habla de deportación, sino de repatriación de venezolanos a nuestro país. ¿En qué condiciones están regresando? ¿Por qué vías? Además, ¿se les garantizan todas, no sé, las condiciones para poderse reinsertar de nuevo a la sociedad venezolana, al mercado laboral? Por otra parte, fíjate, hablas de la xenofobia impulsada desde figuras de poder, hablando específicamente del caso del Perú, pero ¿en qué medida también otros venezolanos terminan alimentando esa xenofobia contra quienes hoy están en otros países? Y por último, ¿cómo mitigar o cómo hacer menor el impacto de la migración irregular sin etiquetar aquí nacionalidad en el mundo? Sí, fíjate, son preguntas que bueno, pudiéramos pasar varias horas comentando, sí, ¿no? En principio, yo creo que la clave de estos retornos, deportaciones, tiene una palabra fundamental, que es la voluntariedad, es decir, ¿qué tan voluntario es, no? Creo que esa es una de las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer. Porque claro, a nivel internacional, la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, justamente hablando de organismos internacionales, pues tienen algunos programas para lo que ellos denominan como el retorno voluntario. Es decir, que una persona dice, bueno, mira, yo me quiero regresar a mi país de origen, por favor necesito el apoyo, ¿no? A veces también estos acuerdos migratorios se hacen con el estado de origen, que es lo que hemos estado viendo, sobre todo en las que han sido las más públicas, ¿no? La de Alemania, la de Islandia, la de Estados Unidos,
bueno, donde los países donde están estos venezolanos o asumen los costos o se ponen de acuerdo con el gobierno venezolano pues para asumir los costos de lo que es esta, entre comillas, repatriación, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que tener hay como varias cosas que son muy técnicas, ¿no? El tema de que sea voluntario o no, diferencia el retorno voluntario de una deportación o de una expulsión, que en este caso es colectiva porque estamos hablando de grupos de migrantes. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en este caso, ya tenemos que tener en cuenta si eso es voluntario, ¿no? Porque también a veces es como la migración forzada. Uno dice, bueno, no es forzada porque yo me fui porque quería trabajar. Bueno, pero ya va. O sea, es porque no encontraste en tu país de origen donde hacer lo mismo pasa con la devolución. Bueno, si yo no me pude integrar, si no tengo papeles, si estoy irregular, etcétera, ¿qué hago? También hay un peligro inminente, o sea, cómo se están devolviendo estas personas que no están siendo asumidas por ningún programa de retorno, que ya ese retorno no sé qué tan voluntario sea, ¿no? Es como, bueno, tengo que hacerlo ya porque hay una medida administrativa. Entonces, se están devolviendo por las mismas vías que se fueron, lo van a hacer caminando, están expuestos a los mismos peligros que tenían al emigrar. Entonces creo que tenemos que considerar eso, qué tan voluntario es ese retorno, diferenciar una deportación de un retorno voluntario, y luego posteriormente pensar en qué está pasando. Uh-huh. La segunda pregunta que tiene que ver, ¿qué pasa cuando llegan a Venezuela, ¿no? Aquí es muy importante porque los estados receptores finalmente tienen una responsabilidad sobre esos migrantes, ¿no? Sobre esas personas. Entonces, están considerando la situación actual de Venezuela más allá de las particularidades que nosotros podamos mencionar en este programa. Venezuela está en una emergencia humanitaria compleja, esto está reconocido a nivel internacional y ya eso significa bastante. Entonces, estas personas van a encontrar una situación diferente a la que tenían cuando se fueron. Entonces ahí entonces tenemos que hablar de cada caso particular, pues, pero en general lo que uno sabe es que no hay una política de Estado para el retorno. O sea, hay un programa llamado Vuelta a la Patria que organiza ciertos vuelos desde ciertos países y para cierta cantidad de personas. Pero una vez que esas personas llegan aquí, el conocimiento que uno tiene sobre algunos informes de retornados que se han hecho es que las redes privadas son las que apoyan. ¿Cuáles son estas redes privadas? Sus redes comunitarias, sus familias, sus amistades, los propios vecinos, etcétera. Digamos, cada persona resolviendo por su cuenta. Pero no hay una política donde digas, bueno, esta persona tiene papeles, vamos a conducirla a donde corresponda. Hay una bolsa de empleo para ofrecerle a estas personas. O sea, digamos, esa política coordinada yo no la conozco y estoy segura que no existe, ¿no? Y obviamente lo que nosotros tenemos es el programa Vuelta a la Paz. Y de hecho, Claudia, también ver en qué condiciones o cómo actúan, ¿no?, las autoridades venezolanas. Ayer los que regresaron de Islandia decían les habían quitado los papeles, los querían retener, les habían quitado dinero, supuestamente las autoridades en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Yo te voy a proponer volver a conversar contigo la próxima semana para ahondar más en este tema, porque ya nos toca despedirnos en el programa, pero te agradecemos muchísimo por estar con nosotros y te comprometemos a estar de vuelta la próxima semana. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Claudia Vargas Rivas, socióloga, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Simón Bolívar, especialista en migración. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.